Yo sé que es tu anhelo, también es mi deseo, un solo espíritu, contigo. El alimento espiritual que no puede hacernos falta. Amén, hermanos. Hay algo que compartí así de pasadita el día de ayer y le decía a los hermanos lo que hoy te digo a ti. Dios no quiere que seamos esclavos. Así que dígale al hermano que tiene cerca: Dios no quiere que seas esclavo o esclava de nada y de nadie. Otra vez dígale: y de nadie. Porque muchas veces, hermanos, de una o de muchas formas, hay algo o hay alguien que nos esclaviza. Y como bien decía yo el día de ayer, no siempre nos esclaviza lo malo. A veces hasta lo bueno nos esclaviza. ¿Sí? Y el apóstol Pablo decía: ¿acaso no saben que aquel que siempre está habituado a algo se hace esclavo de ese algo? Hermano, tener apego hacia una persona no es malo, al contrario, porque el amor es de Dios. Lamentablemente muchas veces ese apego nos hace en cierta forma esclavos también, porque pensamos que no podemos estar sin esa persona. ¿Y sabe qué? Sí podemos. Aunque usted no diga amén, tal vez usted no puede, pues. El hecho de que usted no pueda no significa que no sea así. Disculpe. De tal manera que, si me acompañan al libro de Éxodo, ahí vamos a ver la historia de un pueblo que fue esclavizado por mucho, mucho tiempo. Un lapso de 400, y por favor tome nota, 400 largos años. 400 años que si algún día tuvieron alguna posesión, ni el recuerdo quedó. 400 años que si alguna vez fueron felices, ni el recuerdo quedó. Porque yo te puedo decir, habiendo visto varias películas de esclavos, nunca he visto un esclavo feliz. ¿Usted sí? No. Entonces, en la actualidad, aunque aparentemente la esclavitud ya fue erradicada, sigue habiendo personas que se esclavizan a otras personas o que se esclavizan a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay personas que se esclavizan a un vicio y son esclavas del vicio. No pueden dejar el vicio, o el vicio no los deja a ellos. Y constantemente ese vicio les ocasiona problemas, no solo internos, sino problemas alrededor, problemas con la gente que les rodea, sean los padres, sea la esposa, sean los hijos, sean los vecinos, los amigos, qué sé yo. Siempre ser esclavo va a traer una problemática, ¿ve? Preferir ser libre. Así que en el capítulo 3 de Éxodo está la historia que les estoy tratando de contar. Y nuestro buen Dios, sepa que, conociendo todo de antemano, permite que las cosas sucedan porque está formando gente, está formando un pueblo, está formando una nación. Y en su relación con el patriarca Abraham, fíjese, Abraham ni hijos tenía. Y Dios ya le había prometido que de él saldrían naciones. Naciones. Pero ¿cómo? Si su esposa era estéril, ¿cómo iban a poder salir de naciones si ni siquiera podía tener un hijo? El caso es que en el tiempo de Dios
Dios cumple su promesa, le da un hijo, le da nietos, ¿verdad? Los 12 patriarcas, y se forma entonces ahora una gran familia, una familia grande. Pero una familia grande no es todavía una nación, ¿verdad? Esa familia grande que se compuso de 70 y tantos miembros, unas Biblias dicen 73, otras Biblias dicen 75, el caso es que lo dejamos en 70 para cerrar. Ellos entran a Egipto cuando José es gobernador y no había nadie más poderoso en todo Egipto que José, excepto el faraón. Y entonces ellos lógicamente, ¿verdad? Pues son la gran cosa porque son la familia del segundo del faraón. No eran esclavos primero. Cuando ellos se multiplican y comienzan a crecer, un faraón que no reconocía a José se puso de acuerdo con sus asesores y ellos viendo que estaban multiplicándose, que ya eran muchos, ya no eran 75, ya se contaban por miles. En 400 años se multiplicaron. Ahora a la gente estudiosa le cuesta deducir, calcular cuántos israelitas serían en promedio. Algunos dicen que unos 600 y tantos mil, otros dicen que unos 2 millones de israelitas, no se sabe. Lo que sí sabemos es que es el pueblo de Dios y que ellos ahí en esa esclavitud, víctimas del látigo del capataz, víctimas de todos los trabajos forzados, víctimas de toda la humillación que un esclavo sufre, ¿no? Porque un esclavo tiene esa forma de vida y no puede tener otra, no puede tener otra, por más que quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es esclavo. Entonces yo quisiera que le vuelvas a decir a la persona que tienes cerca, no quiere Dios que seas esclava de nada ni de nadie, porque a libertad nos llamó el Señor. Entonces Dios manda a Moisés, como lo vamos a ver. Escucha, capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Hasta dónde llegó? Hasta el monte de Dios. Lógicamente, ¿verdad? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Fíjese muy bien, hay dos palabras de aquí, de este versículo, que yo quiero tomar para preguntarles. ¿Alguna vez ha estado afligido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? ¿No se salva nadie? ¿Alguna vez han estado afligidos? Pregúnteme si yo he estado afligido. Muchas veces. Muchas. Pero, así, tal cual lo estamos leyendo,
quiero que sepas que Dios siempre va a mirar cuando estamos afligidos. Y lógicamente Dios nunca nos va a dejar afligidos para siempre. ¿Alguna vez has estado oprimido? ¿Alguna vez has tenido angustia? Si la respuesta es sí, entonces te digo otra vez, Dios siempre va a estar atento a esas circunstancias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. La pregunta vuelve a ser, ¿alguna vez te has sentido oprimido? ¿Alguien te ha hecho sentir así, oprimido, oprimida? ¿Te presionan demasiado? Bueno, entonces debes saber que Dios pronto te librará, pero para librarte tienes que hacer una cosa, ¿verdad? Dios dijo, he escuchado el clamor, porque si tú no clamas y te acostumbras a esa forma de vida, pues Dios nunca te va a mandar un libertador. ¿Estás de acuerdo? Así que ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y bueno, usted sabe un poquito la historia. Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué dice su Biblia? Para los que no saben, debes saber que simbólicamente, Egipto es como el mundo. El faraón es como Satanás. Y los egipcios, los que eran capataces, los que oprimían al pueblo, los exactores, como dice la Biblia. ¿Alguien sabe qué es un exactor? ¿No? He oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Qué es un exactor? Mande. No solo como un capataz, es más que un capataz. Un exactor es aquel que te quita lo que es tuyo. El capataz te va a arriar, te va a golpear con el látigo, pero un exactor te va a estar siempre quitando lo que es tuyo. Entonces, un exactor es el que siempre te está quitando algo que es tuyo. En el caso de ellos le quitaban hasta la mujer. En el caso de ellos no le quitaban los hijos. No, Moisés la libró porque cada niño hebreo que nacía tenía que morir, porque ya se estaban multiplicando demasiado. Entonces los egipcios dijeron, no, estos un día se rebelan contra nosotros y nos van a ganar porque son muchos, ¿no? Entonces no te dejes esclavizar de nada ni de nadie. Ellos saben que de repente tú puedes ser mejor que ellos, por eso te ponen encima el pie. Aló. Bueno, entonces déjeme, vamos a borrar muchísima lectura. Dice acá que cuando sacaran de Egipto al pueblo, había una tarea que hacer. ¿Cuál fue la tarea? Versículo 12 al final. Servirle. ¿Servirle a quién? ¿Servirle a quién? ¿A quién le servían antes? Y eso voluntariamente podía a fuerzas, ¿no? Porque no era de que quisieran servirle.
Ahora acá, una vez libres, y es lo que les decía yo ayer a los hermanos, yo no siempre fui cristiano, ¿ve? Y le serví muy bien al diablo en el mundo. De tal manera que ahora, estando en el Señor, habiendo sido libertado de la esclavitud que el diablo ejercía sobre mi vida, porque cada vez que nosotros tomamos algo del adversario, ponga atención, ¿quién es el que incita al pecado? ¿Quién es el tentador? ¿Satanás? No. Entonces, cada vez que nosotros tomamos algo de él, tú les estás dando a ellos, a él y a sus demonios, el derecho legal para que arruinen tu vida. El día que tú te decidiste a ser alguien que tome alguna bebida alcohólica, la que sea, ahí te puede esclavizar el diablo. A veces por pura curiosidad los jóvenes probamos alguna droga. Ahí nos pudo haber agarrado el diablo. Cada vez que nos acercaron un vicio y nos dijeron, pruébalo. Bueno, al principio hasta gratis no lo dan. Después tienes que comprarlo. Y cuando ya no te alcanza para comprar, tienes que robar. Y así va la gente sumando pecado al pecado, hasta que están completamente esclavizados por el diablo. Necesitas un libertador. En este caso, los israelitas necesitaron a Moisés y la iglesia, nosotros necesitamos a Cristo, nuestro libertador. Él es el que nos ha librado del mundo, nos ha librado del pecado, nos ha librado de tantas cosas. Amén, hermanos. Así que dígale a su vecino, no te dejes esclavizar de nada, ni de nadie. Amén, hermano. Estaban entrevistando a una muchacha en la televisión y la entrevistadora le decía, pero ¿por qué no te vas? Si te pega tanto, mira cómo te deja. Es que ¿a dónde voy? Pues no sé, pero a donde no te peguen. Resulta que le pegaban, como decimos nosotros, tiro por viaje. Seguido la ponían morada, seguido le sacaban sangre a la pobre mujer, pero ella permanecía ahí porque no tenía nadie más que la amara. ¿Entendió eso? No tenía nadie más que la amara. Es como decía aquel dicho, ¿verdad? Pégame pero no me dejes. Oh, hermano, por favor, esos tiempos ya acabaron. Hay muchas personas que son esclavas todavía. Son, usted sabe, la trata de blancas, ¿no? Es decir, cuando ponen a las mujeres a trabajar, a prostituirse, a ser meseras, a servirle a los hombres. ¿Qué sé yo? Esa es una forma de esclavitud. ¿Ve? Entonces hay tantas formas de esclavitud que pudiéramos nombrar. De ninguna de ellas quiere Dios que nos hagamos esclavos. Para no quedarme corto, te tengo que mencionar que hay gente que se hace esclava al sexo. Hay gente que se hace esclava hasta de los videojuegos, se hacen esclavos. Conozco gente adulta, ya son padres, ya casi son abuelos, y mira, ahí están con el juego, ¿ve? Y si sale el Nintendo nuevo, el Xbox nuevo, todo lo que sale, miren, no tienen para comer, pero para comprar el juego sí que tienen. Invierten cantidades en ese tipo de juegos. Dios, ya están grandes. ¿Diga la lección? No lo sé. Había que ver, ¿no? ¿Usted ya la aprendió? Y no estoy hablando solo de un teléfono, estoy hablando de todo aquello que lo ha esclavizado alguna vez. El diablo es tan astuto, tan astuto. ¿Usted cree que el diablo está peleado con la religión?
Por favor, pero si el diablo la inventó. ¿Sabe cuál es la primera religión falsa sobre la tierra? La de las hojas de higuera. Sí. La palabra religión viene de la palabra en latín religios o religere, que significa religar o reunir, o como dicen en su pueblo, rejuntar a Dios con el ser humano. Porque nuestras Biblias dicen que el pecado hace separación entre Dios y el ser humano. Entonces hay una ruptura, hay una separación. ¿Y qué hace la religión? ¿O cuál debería ser la función de la religión? Religar o reunir, ¿verdad? Reconciliar al ser humano con Dios. ¿Qué necesitaba Adán o qué necesitaba la mujer para que cuando Dios venía a tener comunión con ellos pudieran presentarse delante de Dios? ¿Qué necesitaba? ¿Cuál era el acto religioso? Ninguno. Simple y sencillamente tenían comunión. No existía la religión. No existía ni la ofrenda, no existía ni el diezmo, no existía nada religioso. Simple y sencillamente era una relación tan íntima que no se necesitaba nada. Ningún intermediario. Gracias a Dios no había santos, no había sacerdotes, no había pastores, no había apóstoles todavía. Y entonces Dios tenía una comunión íntima con los seres humanos. Pero cuando se perdió esa comunión, cuando ellos desobedecieron a Dios, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cuénteme. Cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, escucharon la voz de Dios, corrieron a esconderse, se hicieron de voladita ropa para ponerse, porque ahora ya necesitan algo para presentarse delante de Dios. Algo que los cubra. Algo que cubra sus vergüenzas, algo que cubra su desnudez, algo que cubra su pecado, su desobediencia. Ya no podían presentarse así nomás. Entonces las hojas de higuera fue lo primero que ellos hicieron humanamente para presentarse delante de Dios. Pero Dios es tan sabio y hermano, omnisciente como es, sabiendo que estaban desnudos y se habían dado cuenta, ya venía preparado con algo mejor que las hojas de higuera. ¿Sabe? Durante el seminario les di una tarea a los seminaristas. Se van a conseguir unas buenas hojas de higuera y me van a decir en cuánto tiempo la hoja de higuera se seca, ¿verdad? Queda marchita y comienza a desmoronarse. Eso es lo que les iba a durar esa vestimenta, producto del ser humano. ¿Cuánto les iba a durar la túnica de piel que llevó Dios? Muchísimo más que la hoja de higuera, ¿no? O sea, siempre lo que Dios nos puede dar es mejor que lo que nosotros podemos hacer para nosotros mismos. Amén, hermanos. Ahora, fíjese muy bien, yo le voy a demostrar cómo Satanás es religioso. Vamos a ahorrar mucha lectura. Usted sabe, viene aquella cuestión de las plagas, 10 plagas, y podríamos ahorrar tiempo y decir 10 veces se rebeló el faraón, 10 veces no dejó ir al pueblo para que le sirvieran a Dios y le hicieran fiesta. Pero escúcheme bien, vamos a ver lo que importa. En el capítulo 12 leímos que había de salir el pueblo de Egipto para servirle a Dios en el monte. Más adelante en el 4, versículo 23, dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Ahí viene la 10ª plaga, que fue la mortandad de todos los primogénitos. Amén. Pero esa la dejaron para el final. Más adelante, en el capítulo 5 ya, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo,
a celebrarme fiesta en el desierto. Dios quiere que le hagamos fiesta. No quiere que tengamos amargura, ¿verdad? Porque ¿cómo vive un esclavo? Yo pienso que amargado, ¿no? Así que mírele la cara al hermano que tiene cerca y dígale: eche fuera la amargura de su vida. Entonces, y el faraón respondió: ¿y quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mire, bien seguro de sí mismo el faraón, ¿verdad? Y no los voy a dejar ir. Bueno, usted sabe que sí los dejó al final, ¿verdad? Pero vamos a ver la parte de la trama, y como ya le dije, vamos a ir ahorrándonos un poco de lectura. Usted sabe que fueron varias plagas, 10 en total. Pero llegando ahí ya cerquita del capítulo 10, es decir, en el 8, vamos a ver un pedacito. Ponga mucha atención. Ya después de varias plagas, después de la plaga de moscas, dice que Faraón llamó, en el versículo 25, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo. ¿Qué les dijo? ¿No lo tiene? A ver, muchachos, a ver ya. Ya como que vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sale? Está bien. Con que Jehová quiere que le sirvan, con que Jehová... Está muy bien. Ofrézcanle sacrificios. Pero no los dejaba ir. Es decir, les doy permiso de que hagan sacrificios, sírvanle a Jehová, pero no se vayan de Egipto. Es el caso de muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero no quieren salir del mundo. Y el diablo contento. Está bien, muchachos, sin problema. Sírvanle a Jehová, pero quédense en Egipto. Eso fue lo primero. Y lo puedes leer, ¿eh? Escucha bien. Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque deberíamos ofrecer sacrificio a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y qué tal que ofrecemos abominación de los egipcios? Y a que ni sabe a qué se estaba refiriendo. Se estaba refiriendo a un buey. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿acaso no nos van a apedrear los egipcios cuando vean que estamos sacrificando un toro a Jehová? Porque ellos adoraban al toro. El toro era un dios para los egipcios. Así que camino de 3 días, porque él no los dejaba ir. No vamos a adorar en Egipto. Tenemos que ir camino de 3 días, nos tenemos que alejar de aquí. No nos podemos quedar en el mundo, tenemos que apartarnos del mundo. Camino de 3 días nos vamos a ir, y entonces después allá, fuera de Egipto, le vamos a servir a Dios. Es algo que mucha gente cristiana no entiende. Están en el mundo, dijo Jesús, pero no son del mundo. Padre, no te pido que los saques del mundo, pero guárdalos del mal. O sea, no tenemos relación con el mundo. Nuestras Biblias dicen que el mundo nos iba a aborrecer, no que íbamos a ser cuates del mundo. Nuestras Biblias dicen que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. O sea, tienes que entender eso. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Camino de 3 días iremos por el desierto, y entonces ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayan. A ver, Moisés, ya te escuché.
sí ve al desierto, pero ¿por qué 3 días? No, aquí luego saliendo, ¿verdad? Ahí luego saliendo. Quédate cerquita del mundo. Quédate aquí. ¿Para qué van tan lejos, pues? ¿A dónde van? Mire el faraón tan listo, ¿eh? No, ¿a dónde van tan lejos? ¿Qué dijo Moisés? ¿Que sí o que no? Pues lógicamente dijo que no. Y así sucesivamente, entonces vienen otras plagas porque finalmente no lo dejó ir. Después de la plaga de granizo, dice el versículo 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. ¡Wow! El Faraón reconociendo su pecado. ¿Te puedes imaginar? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. A ver, muchachos, oren a Jehová para que se terminen las plagas, los truenos ya cesen, el granizo cese, y yo los voy a dejar ir. Ya no los voy a detener más, pero oren por mí. Wow, resultó espiritual el faraón, ¿verdad? Oren por mí. Y le respondió Moisés, tan pronto como yo salga de la ciudad, espéreme tantito, o sea, yo sí puedo orar por ti, pero primero déjame ir, porque ya me la has hecho muchas veces, ¿no? Y no me dejas ir. Tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y así fue. Dice al final en el 35, el corazón del faraón se endureció. ¿Y qué hizo? No dejó ir. Entonces vino la plaga de langostas. Versículo 8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, mira, sigue negociando el faraón, sírvanle a Jehová vuestro Dios. Ahora cuéntenme, ¿quiénes son los que van a ir? Ya está dispuesto a dejarlos ir. Moisés respondió, y tome nota, vamos a ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, ¿qué les dijo? Así sea, Jehová con vosotros. ¿Cómo los voy a dejar ir a ustedes y a vuestros niños? Miren cómo el mal está delante de vuestro rostro. Ustedes son malos, ¿cómo los voy a dejar ir? No va a ser así, dice el 11. Vayan ahora ustedes los varones nada más, sírvanle a Jehová, pues esto es lo que pidieron, ¿verdad? Y los echaron de la presencia. Mire cómo es el diablo. Ok, estoy de acuerdo. Vayan y sírvanle. Pero solo ustedes los varones. Déjenme a las mujeres, déjenme a los ancianos, déjenme a sus niños, déjenme sus ganados. Vayan ustedes. O sea, no quiere que las familias completas vayan a servirle a Dios. Por eso vemos tantas familias que uno sí quiere de Dios, el otro no quiere de Dios, uno sí quiere de Dios, el otro no quiere de Dios. Sabe que hay ciertos síndromes, no me recuerdo, a ver si alguien se recuerda. ¿Cómo se llama el síndrome aquel cuando? ¿De Estocolmo? Sí, síndrome de Estocolmo. Bueno, y entonces, hermano, pues ¿cómo crees? ¿Cómo yo me voy a poner a estar bien con alguien que me está haciendo daño? No podría. Entonces el faraón dice, muy bien muchachos, vayan, pero solo los varones, solo los varones.
Mujeres, niños y ancianos no. Y mucho menos que se lleven el ganado. Ups. Más adelante, ya vamos terminando. Mire pues, más adelante, sí, para ahorrarles toda la gran historia, viene la muerte de los primogénitos, que es lo último, y se la voy a platicar para ahorrar mucho tiempo. Después de que ellos salen de la presencia del faraón, el faraón los vuelve a llamar. Si quiere usted vaya siguiendo la historia, a ver si va encontrando los pasajes que yo voy diciendo. Entonces vuelven a ser llamados por el faraón, y el faraón les dice: está bien, muy bien, ya me convencieron. Vayan ustedes y vayan con sus mujeres, pero déjenme a los niños. Y Moisés dijo: no, ¿cómo les vamos a dejar a nuestros niños? Vino otra vez la plaga, vino la mortandad, y el faraón los vuelve a llamar y les dice: muy bien, ya entendí, otra vez reconozco que soy pecador, oren a Dios por mí, y muy bien, vayan ustedes los varones, vayan las mujeres, vayan los niños, déjenme a los ancianos. ¿Ya para qué quieren a los ancianos, hombre? ¿No? Ya como para qué les sirven los ancianos. Déjenme a los ancianos. Y Moisés, ¿qué cree que dijo? Sí, ya están cascaritas, no nos van a estorbar en el camino. No, hermano. Moisés dijo: no, ni a los ancianos te puedo dejar. Como te dije desde un principio, me tengo que llevar también a los ancianos, me tengo que llevar mis ovejas, me tengo que llevar también el ganado vacuno, ¿verdad? Las vacas y los toros, porque yo no sé qué es lo que me va a pedir Dios como sacrificio. Entonces me tengo que llevar lo que es mío, porque yo le tengo que sacrificar algo a Dios y no sé qué me va a pedir. ¿Los dejó ir? No los dejó ir. Así que entonces viene la plaga, la mortandad, y los vuelven a llamar. ¿Qué crees que dijo el faraón? Llévense a los viejitos, está bien, ya sale, tata. Voy cediendo, ¿verdad que soy bueno? Ya, llévense a los viejitos. Déjenme el ganado, ¿no? Y Moisés dijo: bueno, tú no entiendes, faraón. ¿Qué no sabes que le vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios? ¿Y qué nos va a pedir? No sabemos. Así que nos vamos con todo o no nos vamos. Y tú sabes que te van a seguir cayendo las plagas. Tú dirás, faraón. O sea, te cuento toda esta historia y te lo digo de esta manera, porque cuando tengas un familiar, porque cuando tengas un hijo, no te hagas harakiri ni te cortes las venas porque no quiere de Dios. En el tiempo de Dios, hermanos, si nosotros clamamos, van a venir, y si no, pues ellos se la pierden. Porque tampoco es de todos la salvación. O sea, trata de entender, porque tienes que dejar pasar solos el desierto a ellos, para que ellos se formen, entiendan, como al hijo pródigo. ¿Tú crees que el papá del pródigo no lo amaba? ¿Por qué no le lloró? No te vayas, hijo, mira, quédate, ¿a dónde vas? No, lo dejó ir. Lo soltó. ¿Y cómo vivió aquel? Haciendo lo bueno, ¿verdad? No. Fue e hizo lo malo, cayó muy bajo, en el lodazal, peor que un puerco. Y el padre no fue a ver qué le pasa a mi hijito, ¿verdad? Ay, pobrecito, se cayó donde le sobo, ¿no? Hay que dejar que sufran sus propias experiencias para que, volviendo en sí, regresando de su locura, entonces reconozcan su pecado. De otra manera los vas a estar apapachando, nunca van a reconocer su pecado, jamás lo van a hacer. Y tú ahí ayudándoles. No. A mí la Biblia me dice, por lo menos tienes que estorbarles y decirles que no a lo malo. Créeme, te estoy citando la Biblia y te estoy diciendo cómo es el adversario de astuto.
Entonces, y entonces, hermano, es una responsabilidad enorme tener hijos. Uno quisiera meterlos en una cápsula y que nada malo les toque, o que ellos no toquen lo malo, pero no se puede. Ojalá Jesús hubiera orado: sácanos de aquí, Señor, sácalos a todos, y nos hubiera sacado. Pues, qué bueno. No te pido que los saques del mundo, solo guárdalos del mal. Chispas. Porque cuando un padre o una madre que se dicen cristianos le apapachan lo malo al hijo o a la hija, no ama a su hijo, no ama a su hija. Los está condenando. Porque jamás, vuelvo a repetir, van a reconocer su pecado, jamás van a volver en sí. Aquel hijo pródigo se fue, tocó fondo, y allá tocando fondo, sin el papá cerca, sin la mamá cerca, ahí reconoció: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios. Así que voy a regresar y me voy a alinear con Dios. Mi obligación es enseñarles y enseñarles bien. Mi obligación es estorbarles cuando están haciendo algo malo. Mi obligación es decirles no. Y si eso me convierte en una persona mala, entonces soy malo, requete malo. Chiquete recontra malo. Porque le tengo que decir no. Y por eso me dejan. Porque les digo no. Satanás es religioso. Satanás te va a permitir hacer la religión. Satanás te va a permitir adorar a Jehová siempre y cuando te quedes en el mundo, siempre y cuando le cedas cosas a él, le cedas familia. No, yo nada. O todo o nada. Hermano, fui buen taur y siempre jugué a todo o a nada. Así que, ¿entendió el tema? No seas esclavo, no seas esclava. Amén, hermanos. Así que póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias. Yo sé que es tu anhelo, también es mi deseo, un solo espíritu, contigo quiero ser. Sí, Señor. Sabemos que es tu anhelo, es nuestro deseo. Un solo espíritu, contigo quiero ser. Sí, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo sé que es tu anhelo. Entonces será mi deseo. Un solo espíritu.